Olá, irmãos e irmãs. Hola, hermanos y hermanas. Llegamos a un tutorial más del alimento diario. Ahora estamos en el libro número 2 de la serie Dios nos llama para su reino y gloria. El título de este volumen es La venida de Cristo es cierta. Y vamos a mirar la semana número 1. El título de la semana 1 es La voluntad de Dios. Vuestra santificación. Una palabra ministrado por nuestro querido hermano Andrés Don. Y aunque sea una palabra densa, pesada, una palabra bastante profunda, él consiguió hacer esto de una manera dulce y todos nosotros podemos ser ayudados por medio de esta palabra. Nosotros esperamos que usted sea ayudado en el tutorial y también a leer el alimento diario y compartir, rumear esta semana con los hermanos en su iglesia, en su grupo familiar y así en adelante. En el día lunes de esta semana, el autor hace una rápida revisión de los mensajes anteriores y tratan de los libros, de las cartas del apóstol Pablo de Primera y Segunda Tesalonicenses. Algo básico en estas cartas es que vemos allí la estructura de la vida de la iglesia, teniendo la fe, el amor y la esperanza. La obra de la fe, el trabajo de amor y la perseverancia de la esperanza. Entonces el día lunes nosotros vemos este tema y vale la pena que rumeemos. Nunca es de más rumear la palabra. No podemos creer que ya oímos, ya sabemos, y muchas veces pasamos por arriba y perdemos, dejamos de ganar la luz de la palabra. El día martes, el tema del día es santificación. Ahí nosotros entramos en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Y Pablo comienza así. Voy a leerles a ustedes. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, existe una manera, un proceder para que nosotros vivamos de manera para agradar a Dios. Y los tesalonicenses estaban cumpliendo esto que Pablo les dijo. Pablo los estimuló entonces a que ellos continuasen avanzando, progresando cada vez más. El versículo 2 dice: porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aunque yo dije que es una palabra que trata de este tema de la santificación y abstenernos de la fornicación, es una palabra cargada de luz para nosotros. No es solo para aquellas personas que tienen este problema. Pablo habló esta palabra con los hermanos en Tesalónica porque el ambiente donde ellos vivían, las personas allí en aquella época, los griegos, tenían una cultura. Allí tenía personas que tenían profetisa a la diosa Afrodita y ella era la diosa del amor, del sexo,
Entonces era la vida de esas personas allí, era una vida bien, vamos a decir así, relajadas en ese tema. Entonces el apóstol Pablo aprovechó para traer esta palabra de una manera honesta, sincera, a la iglesia, y es exactamente eso lo que el autor hizo y está haciendo también con nosotros en la palabra. Y entonces nosotros tenemos aquí el ánimo para que nosotros sirvamos a Dios de manera agradable y avancemos en ese servicio. Entonces vemos los versículos 1, 2 y 3. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nosotros leemos: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces la palabra santificación significa un proceso. La santificación está ocurriendo en mi vida y en su vida. ¿Y cuál es el final de este proceso? El final de este proceso es que nosotros, hijos de Dios, los cristianos, nos tornemos parecidos con Dios, como Él es. Dios es santo. La naturaleza de Él es santo, su carácter es santo, Él es santo. Y nosotros somos animados a ser santos, como Él es santo. Entonces la voluntad de Dios es esa, que nosotros seamos santos como este Dios, nuestro único, distinto, verdadero, no hay otro igual a Él. Entonces nosotros estamos para animarlos a todos en un proceso de santificación. Ninguno de nosotros creyó en el Señor y ya está terminado en términos de transformación, ya fue concluida esta transformación en nuestra vida. No, nosotros estamos siendo aún trabajados, transformados por el Señor. La cuestión es que cuando Dios creó al hombre, Él lo colocó en el jardín de Edén, y allí el hombre estaba delante de dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Claro, había otros árboles, pero estas eran las principales. Si el hombre hubiese tomado el árbol de la vida, él recibiría para dentro de sí mismo la naturaleza santa de Dios. Ahí no tendríamos los problemas que tendremos hoy, es verdad, pero el hombre rechazó el árbol de la vida y tomó para dentro de sí el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios es Dios, ¿no es así? Él no dejó al hombre de lado. Él vino entonces a hacer un trabajo para rescatar al hombre. Pero todos nosotros terminamos siendo parte de este grupo de personas, seres humanos, que recibió esta inyección de la naturaleza caída, maligna, dentro de nosotros. Romanos 5:12 dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entró y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces esta fue la situación de la humanidad y todos fueron contaminados, fueron corrompidos por el pecado, pero Dios, Él quiere hacer un trabajo de recuperación, de transformación en la vida de cada uno de nosotros. Y 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15, leemos: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Estamos viendo aquí manera de vivir, y en 1 Tesalonicenses 4 también vimos la palabra manera de vivir. Entonces, el Señor está queriendo ayudarnos
darnos luz a nuestra vida sobre el tema de nuestro vivir. Debemos vivir de una manera agradable a Dios. En el día miércoles, nosotros vemos que la santificación él ya tiene un proceso. Y ese proceso de santificación tiene dos aspectos. Antes de hablar sobre estos dos aspectos, el autor nos muestra que allí, en Génesis, después que el hombre cayó, él fue expulsado del jardín de Edén y Dios colocó para cerrar el acceso al jardín querubines con espada flameantes, querubines con una espada encendida que se movía. Entonces, este pasaje es muy interesante. A veces leemos y pasamos por arriba, pero este pasaje nos muestra que Dios colocó entonces exigencias, prerequisitos para que el hombre vuelva a tener acceso al árbol de la vida, tener acceso a su presencia representado por el árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén. ¿Y cuáles eran estas exigencias que el hombre tenía que cumplir? De gloria, representado por los querubines, de justicia, representada por la espada, y de santidad, representada por el fuego. El hecho de que la espada sea flameante, ella tiene fuego, entonces el fuego en la Biblia representa la santidad de Dios. Y para reforzar este concepto, esta manera de entender, nosotros vemos en Éxodo capítulo 3 que Moisés, cuando tuvo aquella visión de la zarza que ardía y no se consumía, entonces nosotros vemos ahí fuegos. Y el Señor dijo así: mire, aquel lugar, habló que aquel lugar era santo. Y Moisés no podía aproximarse de cualquier manera a aquel lugar. Entonces, todo lo que está relacionado con Dios es santo. Eso que tenemos el fuego, representando la santidad de Dios. Y Hebreos capítulo 12, versículo 29, es un pasaje muy directo, muy simple, muy rápido. Dice así: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, si nosotros creemos que Dios es un Dios, y es verdad, un Dios amoroso, tolerante, lleno de paciencia con nosotros, y nos da a nosotros todas las oportunidades para arrepentirnos y chances de pedir perdón, nosotros no podemos olvidar que Dios es Dios, un fuego consumidor. Él es serio, nuestro Dios es serio. Él no va a hacer algo que esté contraria a las exigencias que Él mismo colocó de gloria, justicia y santidad para que el hombre se vuelva a Él, representado por los querubines, con la espada flameante, cuidando la entrada para el jardín de Edén. Muy bien, entonces este proceso de santificación tiene dos aspectos. Uno es el aspecto posicional y el otro es disposicional. O sea, uno es usted estar en un lugar y ser sacado de aquel lugar para otro, transportado de un lugar a otro. Esto es que sucedió en mi vida y en su vida. Y una manera buena para que entendamos esto está en Mateos capítulo 23, dice así: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Este es el versículo 19. Ahí, en el versículo 16 dice así: ¿por cuál es mayor, el oro o el santuario que santifica al oro? Entonces, la ofrenda, que eran
los animales que eran sacrificados como ofrendas en aquella época. Ellos estaban en el campo y eran comunes como los otros animales. No tenía ninguna diferencia entre los otros. Pero cuando ellos eran sacados del campo para ser ofrendados a Dios, ellos eran colocados allí en el altar. Y el altar es el que santificaba la ofrenda. La ofrenda en sí misma no es santa, pero el altar, el lugar donde ella fue colocada, es la que era santo. Y también con relación al oro, el santuario es el que santifica al oro. Entonces esto sucedió en mía y en su experiencia. Nosotros estábamos en el mundo, éramos personas comunes, estábamos con todos los seres humanos, pero un día recibimos el Evangelio, creímos en el Señor, abrazamos la palabra y nuestra vida cambió. Entonces el Señor nos sacó de aquella condición. Imaginen, un vaso sucio. Entonces aquel vaso fue sacado de aquel lodazal, de aquella suciedad, y fue lavado y fue purificado. Y él fue colocado en una posición adecuada. Ahora puede ser colocado debajo de una canilla para recibir el agua, para recibir el contenido nuevo. Entonces fue esto que sucedió conmigo y con usted. Nosotros estábamos allí tirados, pero cuando la palabra vino y nosotros creímos en el Señor y lo recibimos, esta transferencia fue hecha en nuestra vida. Entonces ahora nuestro vivir no tiene nada más que ver con el vivir de las personas del mundo. A veces usted quiere compararse con las personas del mundo, aquellas hacen esto, aquello, pero nosotros no somos más comunes. Por el hecho de que hemos creído en el Señor, la redención que Él realizó por nosotros, no fuimos ni nosotros que hicimos, sino que Él, por medio de su redención, Él nos cambió de posición. Ahora estamos en otro lugar. Entonces nosotros tenemos ahora condiciones también de ser santificados disposicionalmente, o sea, estamos en una posición de recibir más de la vida de Dios por medio de la palabra, invocar el nombre del Señor, oír la palabra, recibir la palabra, más de la vida de Dios va a ser agregada a nosotros. Este es el otro aspecto de la santificación. Entonces tenemos el aspecto posicional que ya ocurrió con todos nosotros y también tenemos el aspecto disposicional que está ocurriendo y nosotros necesitamos cooperar para este proceso que continúe siendo ejecutado, ejercido en nuestra vida. En el día jueves nosotros tenemos el significado de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Nosotros ya hablamos, pero podemos reforzar. Pero en el libro de Efesios, nosotros vemos aún esto más claro. Nosotros vimos en 1 Tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en el libro de Efesios nosotros vemos, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para la filiación por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren, Dios tiene una voluntad. Dios tiene un buen placer. Él tiene un propósito. Él tiene algo dentro de sí mismo que le da placer, la voluntad de Él es que yo y usted seamos santos y irreprensibles delante de Él. Entonces para esto es que somos sacados de la condición en que estábamos en el mundo. Y ahora está ocurriendo un trabajo de purificación en nuestra vida, y este trabajo de purificación también es muy bien representado allí en el pasaje que el apóstol Pablo habla del marido y de la esposa, del novio y de la novia, el capítulo 5 de Efesios. Él dice así: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y asimismo se entregó por ella para santificarla, habiéndola lavado por el lavado de la palabra, para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino santa y sin defecto. Entonces, ¿cómo
este lavar está ocurriendo en nosotros, puede ocurrir en nosotros por medio de la palabra. Y la palabra, ella viene a nosotros como un chorro de agua. Imaginen una máquina que consigue lanzar un chorro de agua. Un auto inmundo, sucio, llega a aquel chorro de agua y saca aquella suciedad y un piso áspero, lleno de impureza, de suciedad, va aquel chorro de agua y lo lava. Entonces yo y usted estábamos en una condición muy precaria. Cuando el Señor nos llamó, estábamos allí llenos de arrugas, llenos de defectos, llenos de manchas, y el Señor vino entonces y está haciendo un trabajo en nuestra vida por medio de la palabra como un chorro de agua, sacando arrugas, sacando los defectos, sacando toda amargura. ¿Para qué? Para presentarnos a Él mismo como una novia, como una esposa ataviada. El Señor está preparando a cada uno de nosotros. Esta palabra entonces es para mostrarnos que Dios está haciendo un trabajo minucioso en nuestra vida. Este trabajo de santificación es un trabajo que Dios está haciendo con mucho cuidado, con mucho cariño. Esta palabra no es para descalificar a cualquiera, es para animar a cada hijo de Dios. Primero, mostrar, el mundo tiene la realidad de él, pero la iglesia, ella está en otra posición, en otra condición. Ella está siendo preparada para ser presentadas a Dios santa y sin defectos. El Señor entonces va a poder allí tomarnos de una manera definitiva. Por eso que dice aquí en el versículo 3 de 1 Tesalonicenses capítulo 4, que debemos abstenernos de la fornicación. Y en el versículo 4, aún de 1 Tesalonicenses, el apóstol continúa diciendo que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honra. Miren, este cuerpo aquí nos fue dado por el Señor y debemos saber cómo usar este cuerpo. Él no es para nosotros mismos, para nuestras cosas, para nuestro placer carnal, maligno, caído, sino que Él es para que nosotros sirvamos a Dios de manera útil. Nosotros cambiamos ya de una situación a otra y el Señor quiere hacer este trabajo para que nosotros seamos cada vez más útiles a Él. El vivir viejo, antiguo, los hermanos hablaron en mensajes anteriores, especialmente el hermano Pedro, cuando nos mostró a nosotros la condición inadecuada que la humanidad terminó cayendo en ella a partir de Génesis capítulo 6. ¿No es así? Y allí el hombre pasó a tener una vida totalmente anormal. Las hijas de los hombres se unieron a los hijos de Dios, a los ángeles caídos, y terminaron creando una raza totalmente anormal, inadecuada. Y los hombres pasaron a vivir de manera carnal. Entonces Dios mismo, que había creado al hombre para vivir mucho tiempo, Adán, por ejemplo, vivió 930 años. Matusalén vivió 960 y tantos años, aún más que Adán. Pero ahí, cuando el hombre cayó en aquella situación, Dios dijo así: el hombre se tornó carnal. No hay cómo mi espíritu actúe en este hombre. Ahí entonces Dios tuvo que hacer una intervención y redujo la vida del hombre a 120 años. El límite ahora es como máximo 120 años. ¿Para qué? Para que no prolifere aún más esta cultura de vivir en la carne, vivir por sí mismo. Esto es algo muy serio. Y gracias a Dios el Señor encontró un hombre, Noé, y por medio de él salvó la humanidad. Pero nosotros vemos después, en la generación post-diluvio,
que quedó algo dentro del hombre, que nosotros vamos a hablar aquí también, que es complicada, algo que está dentro, que está instalado dentro del hombre. Entonces, si Dios tuviese, por medio del diluvio, que lidió con aquella raza, toda aquella raza pecadora, y usase ahora a Noé para tener un nuevo comienzo, y a partir de allí aquella situación se tornase normal, sería óptimo, pero no, la naturaleza humana caída estaba allí, dentro de los hombres. Entonces nosotros no tenemos otra salida. El viernes dice así: huir de la impureza y mantenernos en santificación. Entonces, la única manera que nosotros tenemos para resguardarnos es huyendo de la impureza. No vamos a dar lugar para el pecado en nuestra vida. Si usted da lugar, usted va a tener problemas y usted no va a poder ser más útil al Señor. Entonces usted tiene que huir. Aquí, como nosotros vimos en el capítulo 1 Tesalonicenses 4 dice que cada uno de vosotros sepa poseer el propio cuerpo en santificación y honra. Ahí, 1 Corintios capítulo 6, nosotros leemos: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni sodomitas, ni ladrones, ni avarientos, ni borrachos, ni maldicientes, ni ladrones heredarán el reino de Dios. Ahora viene la palabra de esperanza para nosotros. Tales fuisteis vosotros, pero vosotros os lavasteis, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá tanto a este como a aquel. Sin embargo, el cuerpo no es para la impureza, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, el Señor quiere hacer un trabajo en la iglesia, librarnos de toda impureza, de fornicación, es para que nuestro cuerpo sea saludable, sea útil a Él. Nuestro cuerpo pertenece al Señor. Aquí dice así: Dios resucitó al Señor y también nos resucitará a nosotros por su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Yo presentaría los miembros de Cristo y los haría miembros de la ramera. En ninguna manera. ¿O no sabéis que el hombre que se une a prostituta forma un solo cuerpo con ella? Porque, como se dice, serán los dos una sola carne. Pero aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la impureza. Huid de la impureza. Cualquier otro pecado que una persona cometa es fuera del cuerpo, pero aquel que practica la inmoralidad peca contra el mismo cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está dentro de vosotros, el cual tenéis de parte de Dios y no sois de vosotros mismos, porque fuisteis comprados con precio? Ahora pues, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 20. Entonces, hermanos, Dios pagó un precio muy alto por mí y por usted. Y nosotros nos tornamos ahora santuarios de Dios. Nosotros no somos de nosotros mismos. Y vamos a recordar, Dios es serio, Dios es justo. Vale la pena que cuidemos nuestro cuerpo, este santuario, y no ceder a los deseos de la carne.
Hay un pasaje muy importante, yo quiero llamar su atención, que el hermano Andrés, el autor de este mensaje, dice, él nos llevó para Génesis capítulo 4, versículo 7, hablando de Caín. Dice así: si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces el pecado, cuando nosotros nos despertamos temprano, usted abre la puerta, está allí el pecado. Ahora la palabra del Señor para nosotros dice, corresponde a nosotros dominarlo, este deseo. El pecado, él está a la puerta y nosotros debemos dominarlo. Yo quiero leerle el pecado y santificarnos en la palabra de verdad para dominar sobre la carne, no atendiendo sus deseos. El Señor es victorioso. Él no pecó en nada en su vivir humano, y esta vida victoriosa que domina sobre el pecado está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito usar esta vida que está dentro de mí, apropiarme de ella y dominar sobre la carne. No dejar que la carne me domine. El sábado nosotros tenemos que la santificación, el camino para ver al Señor cara a cara. Y aquí el autor profundiza un poco más. El 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5 dice así: no con deseos de lascivia como los gentiles que no conocen a Dios. 1 Tesalonicenses 4, 5. Deseos de lascivia es algo más profunda aún de que lo que nosotros hacemos, nuestros actos, aquellos que nosotros practicamos, porque está antes, está dentro de nosotros. Entonces el autor viene a ayudarnos a lidiar con algo que está dentro de nosotros. Mateos capítulo 5, 15, 18 al 20 nos ayudan a ver esto. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. O sea, los fariseos, los escribas en aquella época, estaban colocando presión sobre el Señor Jesús para hablar: Señor, sus discípulos no lavan la mano cuando comen, entonces contrariando las tradiciones y así. Pero el Señor quería hacer algo más profundo. Él quería mover el corazón, cambiar el corazón del hombre, porque todas las impurezas parten del corazón del hombre. Entonces la mente y voluntad y emoción, y aún tiene la conciencia, que es una parte del espíritu, estas partes que hacen parte del corazón del hombre, Dios quiere hacer un trabajo allí para cambiarlo, y a partir de allí es que Dios sabe, y salen los problemas de allí. Entonces, nuestras acciones, aquello que nosotros vemos, no es el mayor problema. El mayor problema es lo que está dentro de nosotros. Entonces, Pablo, en 1 Tesalonicenses 3:13 dice así: él ora por los tesalonicenses, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oh Señor, es algo más profundo que lo que nosotros imaginamos. Espero que usted pueda profundizarse en esta palabra, en el profeta, los hermanos y hermanos que leen y disfrutan de este alimento diario, que hay muchas cosas. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 6 dice así: que ninguno agravie ni engañe en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Oh Señor Jesús. Entonces,
Dios nos llamó para impureza y sí para la santificación. Versículo 7 del capítulo 4. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vio, porque el título de este día es la condición para que nosotros veamos al Señor, es la santificación. Seguir la paz y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios, Él espera una reacción de cada uno de nosotros a partir de esta palabra. Y este día terminó con Apocalipsis 22, 11 y 12. Dice que el injusto continúe en la práctica de la injusticia, el inmundo sea más inmundo, el justo continúe en la práctica de la justicia y el santo continúe santificándose. El Señor dice así: he aquí que vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. No podemos olvidar que Dios tiene un galardón para nosotros, y este galardón vamos a recibir con lo que nosotros hacemos aquí día a día. No, ya me convertí, yo creo en el Señor Jesús, soy hijo de Dios, y vivir de cualquier manera, no. El Señor quiere darnos un premio a nosotros, un galardón. Aquellos que vivieron de una manera adecuada van a recibir un galardón, el galardón del Señor. Aquellos que no vivieron van a ser disciplinados. Entonces no van a tener parte en este galardón. Pero los injustos están cometiendo injusticia. El inmundo está profundizándose más en su inmundicia. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Nuestro padrón no es el mundo. Nuestro padrón es el Señor. Y es la vida normal de la iglesia. Debemos vivir esta vida con santidad. Y en el domingo, después de hablar de esta sesión, que 1 Tesalonicenses capítulo 4 tiene 3 sesiones. Tenemos la primera que habla de la cuestión de la exhortación a la santidad. Todo esto que nosotros hablamos aquí en esta semana está aquí. La segunda sección trata del amor fraternal. Y la tercera sección trata de la venida de Cristo y su resurrección y así en adelante. Y esta tercera sección nosotros vamos a ver en la próxima semana. Pero esta semana concluye con la práctica del amor fraternal. ¿Por qué concluye así? Es bueno que nosotros entendamos. Cuando usted habla de santificación, apunta a las cuestiones de impurezas, que nosotros tenemos que huir de esto, de aquello y tal. Es muy común que usted mire a las personas y comenzar a medir a las personas y comenzar a dejar a los hermanos de lado. Pero aquí él tiene esta sección que habla sobre la práctica del amor fraternal, para mostrar que debemos dar la mano a los hermanos para ayudarlos a salir de las situaciones en que se encuentran. Una palabra de hoy, de esta semana, es para ayudarnos a salir, sacarnos del peligro. Puede ser que usted no esté en esta situación, pero tiene el peligro adelante. Ahí viene la palabra con luz para mirar, mostrarle a usted: tenga peligro, tenga cuidado. El Señor mismo le da la mano para sacarlos de allí. Entonces la palabra está haciendo este trabajo. Y con relación a los hermanos puede ser diferente. Nosotros tenemos que tener un cariño, respeto, mostrar amor por los hermanos, al punto de ayudarlos a salir también de estas situaciones. No tomar a los hermanos y colocarlos en el basurero. A veces necesitan de exhortación, sí. Ayuda, sí. No podemos dejar tapar el sol con el dedo, pero tampoco no podemos tirar a ningún hermano en el basurero. Y aquí, cuando él habla sobre este tema, él trajo una palabra muy fuerte. En lo tocante al amor fraternal no hay necesidad que yo os escriba, porque vosotros mismos estáis por Dios instruidos, que debéis amaros unos a los otros. Es el versículo 9 de 1 Tesalonicenses 4. Esto es fuerte. Nosotros somos instruidos por Dios. No fue la palabra del apóstol, es la palabra de Dios. Dios habló, esta es la instrucción de Dios, que nosotros debemos amarnos unos a los otros.
Y entonces nosotros tenemos en 1 Pedro, capítulo 4, versículos 8 al 11. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Aquí nos ayuda en relación con los hermanos, cómo cuidarlos. Cada uno según el don que haya recibido. No esté cobrando a los otros. Usted recibió el don, sirva de acuerdo al don que usted recibió, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hacer todo de la mejor manera posible. Si alguien habla conforme a la palabra de Dios y alguno, para que en todas las cosas sea Dios glorificado, sea yo glorificado, exaltado, sea yo elogiado, no, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces debemos entender que en el día a día todos los hermanos tienen dificultades, enfrentan problemas, hay situaciones adversas, pero nosotros tenemos que cuidar mejor uno de los otros. En verdad, estad practicando esto mismo para todos los hermanos en toda Macedonia, pero los exhortamos, hermanos, a avanzar cada vez más. Pablo comenzó hablando sobre esto, en continuar, avanzar, y aquí él habla también esto. Y cuidad de lo que es vuestro y trabajad con vuestras manos, como os ordenamos, de modo que os comportéis con dignidad para con los de afuera, y de nada tendrás necesidad. Entonces voy a concluir aquí entonces este tutorial, y mi deseo es que Dios continúe hablando con usted. Vale la pena rumiar bien esta palabra, y al transmitir esta palabra, transmita con dulzura, a pesar del peso de esta, la gravedad de ella, la profundidad de ella. Esta puede ser transmitida con dulzura, de manera de rescatar a los hermanos y iluminar a los hermanos. Esta palabra es para mí. No, yo no vivo en pecado, no tengo este problema. No, esta palabra es para mí, sí, porque yo no puedo confiarme en mí mismo. Yo estoy aquí en la tierra, yo aún estoy en este cuerpo, entonces yo necesito, sí, de esta palabra como luz en mi día a día, y también necesito saber cómo ayudar a otras personas. ¿Está bien? Dios los bendiga a ustedes.